pastor? A Pastor Abraham. El número 288. El número 288, yo te sirvo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: yo te sirvo. ¿Cuántos estamos acá para servir a nuestro Dios? Amén, hermanos. Amén. Vamos a cantar. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Amén, hermanos. Damos paso al pastor Abraham. Bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la casa de Dios, amén, donde nos reunimos todos los días, domingo, martes y jueves, para adorar a Dios, amén. Y, hermanos, es una bendición que hayamos podido llegar en esta noche y poder participar del estudio de la palabra de Dios. Y como habíamos anunciado, con nosotros está el pastor misionero Samuel Vega, de la ciudad de Huancayo, amén, que fue el que nos invitó, y le dije: pues ahora que estés en Lima, tienes que ir para allá, amén. Así que hemos hecho transacciones comerciales para que estamos por allá y están por acá, amén. Así que, hermanos, una bendición tenerlo con nosotros, a él, a su esposa, a su hijita. Él es primo hermano de Heidi, amén, también sirviendo al Señor allá en Huancayo. Pero ¿para qué más hablo yo? Mejor que hable, amén. Así que con nosotros el pastor Samuel Vega, a quien decimos amén. 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 Hermanos, buenas noches con todos. Es una alegría, estoy contento de poder estar aquí con ustedes por primera vez en este lugar, en esta iglesia, y es un privilegio para nosotros también. Quisiera presentar a mi familia. Por favor, te pido un ratito, aunque la bebé ya se estaba quedando dormida. Ella es mi esposa, se llama Fiorella, ella es mi hijita. Se llama Tirsa, ella tiene 4 años, y Fiorella le pueden preguntar después del culto a ella. Personalmente ya a ella, ¿no? Gracias a ustedes, hermanos, por haber estado orando por nosotros. Nosotros estamos aquí en Lima. El día de ayer recibimos no el día de ayer, sino el día de ayer estuvimos en una conferencia para parejas en la Iglesia Bautista Maranata en Chorrillos, llevando el tema los roles en el matrimonio, ¿no? Tanto del esposo como de la esposa. Entonces, pastor Abraham, hace algunos meses, cuando leyó la publicación de que yo ya iba a venir para Lima, automáticamente es como que yo lo vi instantáneo, ¿no? Apareció la ficha en Facebook y él al toque me llamó para saber si es que podía estar aquí el domingo en la noche. Él quería que esté el domingo en la mañana, pero iba a estar aún en Chorrillos. Pero esta noche me di el tiempo, nos dimos el tiempo para poder estar aquí con ustedes, y estamos contentos de poder hacerlo. Nosotros quedamos hasta el día martes. Mañana en la noche, Dios mediante, estamos yendo a Salamanca, y el martes estamos en la iglesia de Surco, de la iglesia del pastor Stanley Templeton, y estaremos también compartiendo la palabra de Dios. Y el martes en la noche ya regresamos para Huancayo nuevamente, a poder seguir sirviendo al Señor ahí. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles, hermanos. Sé que ustedes también han sido parte de un matrimonio que se dio allá en 2 jóvenes de nuestra iglesia. Ustedes pudieron compartir vuestra ofrenda para esta pareja, y es verdad, esta pareja es de condición muy humilde. Sin embargo, como decía Pastor Abraham, no queremos que el dinero sea un impedimento para que ellos puedan obedecer al Señor. Y es así como mi esposa y yo optamos por buscar algunas personas o iglesias que puedan ayudarnos a esta familia, que puedan ayudar a esta familia a poder realizar su matrimonio. Es así como ellos el sábado pasado
se casaron, no ayer, sino el anterior, contrayeron matrimonio y fue de mucho testimonio para la familia de ellos, ¿no? Él tiene 8 hermanos, ella tiene 2 hermanos más, pero ninguno es creyente y ninguno es casado, ¿de acuerdo? Todos son mayores, tienen hijos, pero ninguno es casado. Ellos son los primeros en sus familias de poder dar este paso de obediencia al Señor y de dar testimonio para toda su familia, y ellos han quedado no solo agradecidos por todo lo que se ha hecho, sino impactados también por el testimonio que han podido brindar. Y lo bueno es que ustedes han sido parte de eso, hermanos, y muchas gracias por su apoyo para con la iglesia también. Hace algún tiempo atrás, también mi persona, nuestra familia pudo recibir una ofrenda misionera de parte de ustedes para su servidor, así que aprovecho una vez más también la oportunidad para poder agradecerles por todo lo que están haciendo por nosotros, ¿no? Estuvimos muy contentos de que Abraham, Heidi estuvieran en nuestra iglesia, aunque no estuvimos con ellos todos los días que ellos se quedaron por el fallecimiento de mi hermano. Justo el pastor Abraham llegaba y yo tenía que salir la noche anterior porque falleció mi hermano en Trujillo. Entonces nos cruzamos en La Oroya, en el Ticlio, él yendo a Huancayo, nosotros saliendo de Huancayo, pero pudimos alcanzarle al menos un día y poder estar con ellos ahí. Gracias por soltarlo de vez en cuando al pastor Abraham, y que en esta ocasión pueda estar con nosotros también. Bueno, estoy aquí más para compartir la palabra de Dios que mis historias, así que si tiene una Biblia, por favor le invito a cogerla y abrirla en el libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Le ha pasado alguna vez que después de algún tiempo ha vuelto a ver a un familiar, puede ser sobrino, hijo, primo, etcétera, y de alguna u otra forma ha dicho: wow, cuánto has crecido, yo no te había dejado así, yo te había dejado chiquitito, que tú eras ese niñito que estaba corriendo así, con su moquito, tú eras, wow, cuánto has crecido? ¿Alguna vez le ha tocado poder decir así a alguien? Amén. ¿O que le hayan dicho así a usted también? Sí, ya, ok, de alguna forma, ¿no? En alguna oportunidad alguien nos tuvo que haber dicho eso también. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? Obviamente han crecido físicamente, han desarrollado físicamente también. Ahora, ¿qué le parece si le comparamos con el aspecto espiritual? ¿Alguien ha podido decir lo mismo de usted? ¡Wow! ¿Cuánto ha crecido este hermano o esta hermana? Yo recuerdo que cuando le conocí, todavía no sabía ni ubicar los libros en la Biblia. Pero ahora, ¿cuánto sabe este hermano o esta hermana? ¿Alguna vez le han dicho eso? Sí. Ahí está, qué humilde, mi amigo. Qué modesto, mi hermano. Muy bien, bueno, debería ser el propósito de nuestras vidas, de que por lo menos alguien nos diga: hermano, cuánto has crecido en la fe, hermano, te felicito, ¿no es cierto? Debe ser el anhelo en nuestro corazón de poder buscar siempre crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, hay una diferencia entre el crecimiento físico y entre el crecimiento espiritual. El crecimiento físico tiene un límite, ¿de acuerdo? Tiene un tope. Vamos a decir, llegamos a los 22, 23, 24 años y ya no vamos a seguir creciendo más. ¿Podrá cambiar nuestro rostro? Sí. Podrán empezar a salirnos arrugas, sí, pero ya no vamos a desarrollar más, ya no vamos a crecer más. Tenemos un tope, hablando de crecimiento físico. Sin embargo, hablando de crecimiento espiritual, no lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir creciendo, como dicen las Escrituras, hasta la medida de la estatura, de la plenitud del Señor Jesucristo. Y para eso nos falta mucho, ¿no es cierto? Nos falta mucho para lograr este objetivo de ser como el Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender en esta noche algunos principios en nuestras vidas, justamente, que nos van a ayudar en este crecimiento. Hay varias formas prácticas, cosas prácticas que nosotros podemos hacer para poder crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, leer la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. Sí. Orar. Sí. Congregar. Sí. La comunión.
Sí, diferentes cosas prácticas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, en esta noche vamos a dar un paso más allá y vamos a ver otros principios importantes para nosotros como creyentes, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y no estancarnos, no quedarnos, como dice un dicho, una frase, un coro, no quedarnos como un enano espiritual, ¿no es cierto? Y poder seguir creciendo. Vamos a leer todos juntos, por favor, a Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. Leemos, 2, 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Permítenos en esta noche poder tener nuestras mentes y nuestros corazones sensibles hacia tu palabra y poder recibirla con el propósito no solo de guardarla en nuestro corazón, sino de aplicarlo en nuestra vida diaria. Padre, háblanos y exhórtanos por medio de tu palabra en esta noche, que podamos salir realmente edificados y que tú seas glorificado con cada decisión también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontramos en esta epístola hablando aquí al apóstol Pablo, ¿de acuerdo? A los hermanos creyentes en Tesalónica, y él les empieza diciendo aquí en el versículo 1, por los demás hermanos, os rogamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Otra traducción más actual de este mismo versículo diría lo siguiente: queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Lo que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo en este versículo era reconocer cómo es que los hermanos de la iglesia bautista de Tesalónica se estaban conduciendo. Los hermanos se estaban conduciendo correctamente, se estaban conduciendo bien. El apóstol Pablo no está criticando ni renegando de la conducta de los hermanos en la iglesia. Todo lo contrario, él está reconociendo que se están conduciendo bien delante del Señor. Sin embargo, lo que hace el apóstol Pablo aquí en este versículo es decirle a los hermanos: miren hermanos, ustedes están conduciéndose así, pero ¿saben qué? No se conformen, no sigan siendo iguales. Sigan creciendo, porque dice claramente el texto, así como han aprendido de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así, ¿qué más dice? Abundéis más y más. Así abundéis más y más. Lo que estaba deseando el apóstol Pablo era algo bueno, ¿de acuerdo? Era algo lógico. No quería que los hermanos se estanquen en su vida espiritual, sino que sigan creciendo en su vida espiritual. Y es algo lógico para nuestra vida también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si a usted le evaluaran por alguna área en su vida, usted ponga el área ahí en su mente, y tuviéramos aquí un rango de evaluación, vamos a decir, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. ¿Cómo le gustaría que le califiquen? Yo diría que a todos nos gustaría que nos califiquen de una forma excelente,
¿De acuerdo? Excelente. Y eso mismo era lo que estaba deseando el apóstol Pablo para los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Y podemos nosotros apropiarnos de este principio. Hermanos, cuando se trata de llevar nuestra vida espiritual delante de Dios, no debemos conformarnos con llevar una buena conducta espiritual o una muy buena conducta espiritual, sino que tenemos que ser excelentes en nuestra manera de conducirnos hablando espiritualmente también. Y eso es lo que menciona una vez más el versículo 1 ahí en sus Biblias, como dice la parte final, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Alguna vez ustedes han hecho canchita, popcorn? ¿Sí? La mayoría, ¿no es cierto? Ahora, ayúdenme en describir cómo se hace canchita popcorn. ¿Qué necesitamos? No, pero ¿dónde vamos a echar el aceite? ¿Y dónde vamos a poner la olla? ¿Y dónde vamos a poner el fuego? La cocina, empezamos por la cocina, ¿ya? Ok, necesitamos la cocina, luego el fuego, la olla, ¿qué más? El aceite, muy bien. El maíz. Ahora, ¿llenamos la olla de maíz? No. ¿La mitad de la olla? No. ¿Un cuarto de olla? ¿Un octavo de olla? Faltado, la sal. Ya, espere. Ahora, normalmente el maíz solo va a cubrir la base de la olla, ¿de acuerdo? Va a cubrir la base de la olla. Ahora, algunos le echan la sal en el aceite, otros le echan la sal después, cuando ya sale, ¿no? Y eso es ya al gusto del cocinero. Pero normalmente el maíz va en la base de la olla. Tapamos la olla y luego de algunos segundos, minutos, empezamos a escuchar, ¿no? Pac, pac, pac. Cada vez más rápido, ¿no? Movemos la olla más rápido, ¿no es cierto? Hasta que por fin deja de sonar, destapamos la olla y ¿qué pasó? La olla llenecita de canchita, ¿no es cierto? Llenecita de lo que ahora ya podríamos decir canchita, ¿no es cierto? Esta ilustración nos ayuda a entender cuando el apóstol Pablo aquí dice, mira hermanos, condúcete bien, agrada al Señor, no te conformes y abunda más y más, más y más. Más y más. Esta ilustración nos ayuda a entender esta verdad, esta exhortación que el apóstol Pablo está haciendo. Nosotros debemos conducirnos bien y debemos conducirnos bien como cancha, ¿no? Como la cancha, para ayudarnos a poder entender y grabar esto en nuestras mentes también. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo bien en claro. Y aquí quisiera preguntarle a usted, ¿cómo se está conduciendo en su vida espiritual? ¿Está andando bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Solo usted sabe, delante de Dios, cómo está su vida espiritual. ¿Es tu andar un andar correcto? ¿Es tu andar un andar que está agradando a Dios? O quizás dice, en algunas cosas sí, estoy bien, en algunas otras cosas Flaqueo un poco. Todavía, dice, ¿no? Así que hermano, yo quisiera animarle, si usted es un creyente que aún no está conduciéndose bien, excelente en su vida espiritual, le animo a que usted pueda ponerse a cuentas con el Señor. Si hay algún pecado que arreglar en su propia vida, arrodíllese delante del Señor, pida perdón a Dios por aquellos pecados que aún no ha arreglado en su corazón y de esa forma empiece a seguir progresando en su crecimiento espiritual, en su desarrollo espiritual también. Y si usted ya es un hermano que está andando bien, que está en el rubro de bueno, muy bueno o regular, le animo, excelente, le animo, como el apóstol Pablo, a que no se conforme, ¿de acuerdo? A que no se conforme y que busque abundar constantemente en su vida espiritual también. Ahora, esta es una sola primera acción que usted necesita tomar para poder crecer, desarrollar en su vida espiritual. Hay una segunda acción, pero antes quisiera decirle una pregunta. ¿Cuántos tienen celular aquí? Levante su mano. Ya, le robaron, ok, no importa.
No te era necesario. Ya, la mayoría, si no todos, ¿de acuerdo? Menos aquí mi hermano, todos han podido levantar su mano para poder decir que tienen un celular. Ahora, usted que tiene un celular, ¿qué es lo que hace cuando recibe una llamada a su celular? ¿Qué es lo primero que hace cuando recibe una llamada a su celular? Verificar quién es. Ya, verificar quién es. ¿Qué más? Contesta. ¿Contexto? Dependiendo de quién sea. Ya, dependiendo quién sea. Dice, si es el pastor Abraham, ¿para qué contestar, no? Etcétera. Normalmente, cuando suena nuestro celular, nuestros sentidos trabajan rápido y automáticamente dirigen la mano al bolsillo o la mano a la cartera, depende de dónde tengamos el celular, y ni bien vamos cogiendo el celular, ya estamos con nuestro dedo gordito poniéndolo en el botón verde. ¿No es cierto? Ah, ya no se digita ahora, ¿no? Este táctil. Ya, ok. Pasando. Ah, gracias, amor, por tu ayuda, muy amable. Entonces, pero ya, estamos prestos para poder responder presionando ahí el botoncito verde o el telefonito verde, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, algunos responden, como dice el hermano, depende de quién llame, pues, ¿no? Depende de quién llame. Si es alguien a quien yo puedo responder, respondo nomás. Y si es que no, dejo que timbre o le cuelgo, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta sería, si fuera Dios quien te estuviera llamando, ¿responderías o no responderías? ¿Dudarías en responder? No, automáticamente está como digo, uy, el Señor Jesús, respondo, ¿no es cierto? O seguramente aquí habrá algunos que miran su timbrada en su teléfono, ven ahí, llamada entrante, Dios. Uy, ahora qué he hecho, seguro me habrá visto. O el otro día que, no, mejor le respondo, no le respondo. Le respondo, no le respondo. Uy, no, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no, es mejor responder rápidamente, ¿no es cierto? Cuando Dios llama, es importante responder rápidamente. Y vamos a encontrar en este pasaje que Dios le está llamando a que usted haga algo específico, algo pronto. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hasta ahí nomás, y verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios te está llamando, ¿para qué? Para santificación. Dios nos está llamando para que nosotros seamos santos. Y lo que tenemos que hacer es responder ese llamado de Dios automáticamente, rápido, sin demora alguna, sin duda. Tenemos que estar respondiendo este llamado de Dios para nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que expresa el versículo 3 aquí. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que usted se santifique, que usted sea una persona santa delante de Dios. ¿Tan difícil es responder ese llamado? No debería serlo, ¿de acuerdo? No debería serlo para ninguno. Todos debemos estar esforzándonos para poder obedecer este llamado. Ahora, santificar, en un sentido, tiene que ver con la separación del mundo y la cercanía hacia Dios, ¿de acuerdo? Lo que llamamos como la santificación posicional. Automáticamente, desde que me convierto, soy separado del mundo, pero soy hecho cercano a Dios. Y hay otro tipo de santificación que conocemos como la santificación progresiva, que consiste en que cada día de mi vida yo esté esforzándome para ser cada vez más santo delante de Dios, para que usted sea separado para Dios, para que usted sea exclusivo solo para Dios, ¿no? Y así debemos estar viviendo una vida consagrada hacia Dios. Ahora, en el versículo 3, en adelante, vamos a encontrar que Dios desea que nosotros nos santifiquemos de algunas cosas específicas, como lo vamos a encontrar aquí. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué más dice? No en pasión de concupiscencia, como los otros gentiles
que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces, según este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, Dios desea que nos santifiquemos de algunas acciones específicas. De fornicación, ¿de acuerdo? Dios desea que nosotros tengamos a nuestra esposa en santidad y honor. Dios desea que no caigamos en nuestras pasiones, en nuestras concupiscencias. Y Dios desea que no agraviemos en nada a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿de acuerdo? Entonces, 4 pecados específicos de los cuales Dios desea que nosotros nos separemos, nos alejemos, nos apartemos y que seamos cada vez más santos. Sin embargo, no son los únicos pecados de los cuales Dios desea que nosotros nos apartemos. Por favor, vamos a leer Gálatas. Marquen ahí Tesalonicenses, porque vamos a volver y vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20, 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20, 21. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Leemos. 2, 3. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hasta ahí nomás. Ahora, de toda esta lista que hemos leído, ¿usted se ha familiarizado con algún pecado que pueda estar teniendo en su vida? ¿O todavía no? De repente hay alguno aquí que dice, no, todavía ninguno de esos pecados que usted ha leído hemos cometido. Yo todavía no he cometido ninguno de esos pecados. Ya, ok. Entonces vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Versículos 28 al 31. Romanos 1, 28 al 31. ¿Lo tienen? Leemos. 2, 3. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Y ahora? ¿Se identifica con algún pecado? ¿Alguno de los pecados que hemos leído considera usted que puede estar cometiendo? ¿O todavía no? ¿O de repente hay alguno aquí que todavía dice, no, ninguna de las dos listas todavía no he cometido ninguno de esos pecados? ¿Es usted uno de esos? Entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículos 2, 3 y 4. 2 Timoteo 3, versículos del 2 al 4. ¿Listos? Leemos. 2, 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y ahora? ¿Ya identificó algún pecado en su vida? ¿O todavía? Si todavía no ha identificado,
en un pecado, en todas estas 4 listas que hemos leído, Tesalonicenses, Gálatas, Romanos y Timoteo, entonces déjeme decirle que su pecado es el orgullo, la mentira, etcétera. ¿De acuerdo? Que ya tiene un pecado, o varios pecados, delante de Dios. Ahora, de toda esta lista que hemos leído, de todas estas listas que hemos leído, y de muchos otros pecados más que aún no hemos podido leer en esta noche, Dios desea que usted se santifique. Dios desea que usted se aparte, se aleje, se separe de todos estos tipos de pecados que nosotros acabamos de leer. Recuerde, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Dios le está llamando a que usted sea una persona santa delante de Dios. Ese es el anhelo en el corazón de Dios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, antes de ingresar al seminario, en una fábrica, una empresa esparraguera. Y aunque mi trabajo era en el campo, tuve la oportunidad de ver en varias oportunidades cómo es que procesan el espárrago. Desde que sale del campo, llega en jabas hasta la planta de procesamiento y llega a un primer lugar que se llama acopio. En ese lugar apilan todas las jabas, rumas de jabas, ¿no es cierto?, con todos los espárragos. Y luego aquí hay una faja en la cual los trabajadores se ubican intercaladamente a la faja. Luego de eso, todos los espárragos son vaciados en la faja y los trabajadores seleccionan. Pasa una primera vez el espárrago, invierten el giro de la faja y ahora vuelven a vaciar nuevamente los espárragos en sentido contrario y los trabajadores seleccionan. Pasa el mismo proceso por una tercera vez. Invierten el giro de la faja y los trabajadores seleccionan. Lo que seleccionaron por primera vez es el espárrago que se considera como el espárrago de primera calidad, ¿no es cierto? Eso que se va a Europa, Asia, etc. El espárrago que pasa por segunda vez, ese es el espárrago de segunda calidad. Eso es lo que se va a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, etc. Lo que pasa por tercera vez, ese es el espárrago de tercera calidad. Eso es lo que se queda en el Perú. También se queda de primera y de segunda, pero obviamente sus precios están como en Asia, como en Europa, como en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ahora, después de haber pasado su tercer proceso, todo lo que quedó de los espárragos, todos aquellos espárragos torcidos, aquellos espárragos chuecos o sucios o contaminados o mochos, lo que sea, pero que para nada pasan ya un control de calidad, como para consumo, ¿de acuerdo? Como para consumo. Ahora, una pausa, por favor. Sí, hermano. Gloria a Dios. Bueno, es cierto. Gracias. Para nada pasan un control de calidad. Ahora, vamos a pasar esta ilustración al aspecto espiritual, ¿de acuerdo? Si usted fuera, o ya que usted es un creyente, vamos a suponer que todo este proceso va a pasar por un aspecto espiritual. Usted es un creyente que tuviera que pasar por esta faja, ¿de acuerdo?, en la que Dios tiene a sus trabajadores, vamos a suponer los ángeles, intercaladamente a la faja, y todos ustedes, como creyentes, tienen que pasar por aquella faja, ¿de acuerdo? Ahora, usted sería seleccionado como un creyente de primera calidad, como un creyente de segunda calidad, o como un creyente de tercera calidad. ¿Cómo qué sería seleccionado? O quizás puede estar dentro del grupo de los creyentes que quedaron después de la tercera selección. Creyentes sucios, torcidos, contaminados, que para nada pasan un control de calidad para Dios. ¿Cómo qué creyente espiritual es usted? ¿O como qué creyente espiritual le gustaría ser seleccionado? Y yo pienso que a todos nos debe gustar ser seleccionados como creyentes de primera calidad, ¿no es cierto? Y debemos estar esforzándonos para eso. Que no nos queremos con ser creyentes sucios, contaminados, torcidos en nuestra vida espiritual, ni creyentes de tercera o segunda, sino creyentes de primera calidad.
si Dios le llamara en este mismo momento para que usted rindiera cuentas con relación a su vida espiritual, con relación a su santidad, todos deberíamos estar siendo seleccionados como creyentes de primera calidad. Así que le animo a que no nos conformemos, como le leíamos en el primer punto, que no nos conformemos en nuestro andar espiritual, en lo que ya tenemos, en lo que ya estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Abundemos en hacerlo mejor y respondamos este llamado de Dios, que es la santidad en nuestras vidas también. Así que, hermanos, es necesario que usted siga desarrollándose espiritualmente, pero para eso necesita santificarse delante de Dios. Dios no va a poder obrar en un corazón pecaminoso, ¿de acuerdo? Dios no va a poder obrar en un corazón pecaminoso. Muchas veces nosotros mismos somos los que llevamos el pecado a nuestra casa, o dejamos que el pecado ronde en nuestro propio hogar de alguna u otra forma. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas formas en que el pecado está en nuestro hogar, en nuestra casa? ¿Cuáles son algunas formas en las que el pecado está en nuestra casa? Cuando no ocupamos nuestro tiempo, Cuando no aprovechamos nuestro tiempo, ya, muy bien. Excelente, muy bien, lo que vemos en la televisión, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros somos los que estamos ahí, buscando las cosas pecaminosas en la televisión, ¿no es cierto? ¿Qué más? El internet, muchas veces el internet es de doble filo, ¿no es cierto? Si no somos maduros lo suficientemente como para poder usarlo bien como una herramienta, puede ser un foco tremendo para poder sumergirnos en el pecado, ¿de acuerdo? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué más? Personas incrédulas. Ya, muy bien. Algunos familiares incrédulos, inconversos, etcétera. A veces los periódicos populares o faranduleros, ¿de acuerdo? Etcétera, también es otra forma como nosotros dejamos que el pecado esté dentro de nuestra propia casa. En una oportunidad mi esposa leía un libro. En ese libro ella leyó una ilustración. Esa ilustración ella me lo compartió a mí, y esa ilustración ahora yo les comparto a ustedes. La ilustración dice así. Dice que había una pareja de padres, o mejor dicho, unos padres tenían un niño de 6 años. Cuando estos padres, emocionados, quisieron entregarle un regalo a un niño, a su hijo, por su cumpleaños, ¿de acuerdo? Entonces, llegaron a casa con la cajita de regalo, vieron a su hijo emocionado porque ya iba viendo el regalo y le entregaron el regalo a su niño. Era una linda mascotita, la cual su niño, desde que lo vio, la cogió a su mascotita, la abrazó a su mascotita, empezó a jugar de un lado para otro lado con su mascotita. Era el niño más feliz con el regalo que había recibido de parte de su papá y de su mamá. Pasó el tiempo, el niño fue creciendo, la mascotita también fue creciendo, las mascotas crecen más rápido que los niños, y después, pasado un cierto tiempo, los padres van a querer ver a su hijo, le tocan la puerta de su cuarto. Silencio, no se escuchaba nada. Nadie respondía. Más fuerte, y el niño no respondía. Papá, mamá decidieron abrir la puerta y entrar a ver a su hijo. Y cuando entraron, se dieron con una gran sorpresa. La mascotita, que había sido una serpiente pitón, se había devorado al niño por completo. Se había devorado por completo al niño. Ahora, esta es una ilustración, ¿de acuerdo? No es real. Esta es una ilustración. Ahora, pero muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Dejamos que el pecado entre en nuestra casa por la televisión, la radio, el internet, el periódico, lo que sea, etcétera, y nosotros somos los que cogemos el pecado y nos abrazamos del pecado, acariciamos al pecado, nos vamos de un lado para otro lado con el pecado, somos los más felices con el pecado, pero no queremos darnos cuenta de que tarde o temprano el pecado nos puede devorar. El pecado puede destruir nuestra propia vida. Cuán importante es responder el llamado de Dios a que nosotros
seamos santos. Cuán importante es que nosotros podamos cumplir esta petición, este pedido, este llamado de parte de Dios a nuestras vidas también. Así que, hermano, ¿puede responder a este llamado de Dios? ¿Sí? Yo le animo a que sí, ¿de acuerdo? Todos nosotros estemos dispuestos a poder responder ese llamado. En otras palabras, que acepte el llamado de Dios, no que rechace el llamado de Dios. Y eso es lo que leemos en el versículo 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Así que el que desecha esto, no deseche a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha esto. ¿A qué se refiere con esto? El que desecha esto. No le da importancia. Ya, ok, pero me refiero a esto. ¿Qué significa con esto? La santificación. El llamado de Dios a la santificación, ¿de acuerdo? Versículo 7 está diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por lo cual el que desecha esto, es decir, el que desecha este llamado, en otras palabras, este llamado de Dios a la santificación, sigue diciendo el texto, no desecha a hombres, sino desecha a Dios. Y es interesante notar que el significado de la palabra desechar en este pasaje es muy similar al significado de la palabra separar, ¿de acuerdo? O santificar en este caso. La palabra desechar en este pasaje es la palabra teteo en griego y significa poner a un lado, separar, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros no aceptamos este llamado de Dios a la santificación, eso es exactamente lo que estamos haciendo con Dios. Estamos poniendo a un lado a Dios de tu vida, de mi vida. Estamos separando a Dios de nuestra vida. Estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Dios, a mí déjame como yo quiero vivir, esta es la forma como me conduzco y punto. ¿De acuerdo? Está bien, voy a la iglesia y todo, pero entre semana yo quiero hacer esto. Así que tú por tu lado, a mí déjame por mi lado. Le pongo a un lado de Dios en mi vida y yo quiero hacer lo que a mí bien me parece. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno no acepta el llamado de Dios a la santificación, lo único que está haciendo es desechar este llamado. Desechar a la misma persona de Dios también. Porque si interpretamos un poquito el texto aquí, si usted desecha el llamado de Dios a santificarse o a ser santo en su vida, no desecha a hombres, sino está desechando a Dios mismo, ¿no es cierto? En otras palabras, por ejemplo, si usted desecha el llamado de Dios, no me está desechando a mí, que estoy predicando este mensaje ahora, en esta noche, ¿de acuerdo? Está desechando a la misma persona de Dios y la misma voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, la santificación en nuestras vidas también. Y es interesante cómo las tres personas de la Trinidad están involucradas en este mismo propósito, de que nosotros seamos santos. Encontramos ahí en el versículo 1, involucrado ahí al Señor Jesús, dice, y os exhortamos en el Señor Jesús, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3 encontramos al Padre, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en el versículo 7 también, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y en el versículo 8 encontramos al Espíritu Santo, sino a Dios, dice la parte final del texto, que también nos dio su Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad anhelando vuestra santificación. Los tres anhelando que usted responda a ese llamado de Dios. Los tres esperando que usted no rechace este deseo de Dios en su vida también. Hermano, usted que es creyente y ya ha sido santificado posicionalmente, santifíquese también progresivamente. Santifíquese también cada día de su vida. No rechace este llamado de Dios. No rechace a Dios mismo también. En otras palabras, haga a Dios parte de su vida. Ponga a Dios del lado suyo. No lo aparte de su lado. No lo separe de su vida. No lo ignore. Y haga su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quiere seguir creciendo espiritualmente? Algunos nomás quieren. ¿Quiere seguir creciendo espiritualmente? Entonces, hermanos, abunde en conducirse bien.
¿de acuerdo? Abunde en conducirse bien. Responda el llamado de la santidad de Dios. Acepte a Dios y no lo rechace. Quisiera concluir leyendo primero a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 13, que es el contexto del pasaje en el cual nos hemos basado en esta noche para la enseñanza de la palabra de Dios. Primero a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. Y vamos a leer todos juntos, por favor. Leemos. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el anhelo de mi corazón para ustedes, hermanos, que ustedes puedan ser irreprensibles en santidad, y eso no implica que yo no sea eso, ¿de acuerdo? Solamente me dirijo hacia ustedes como expositor en esta noche, y de todo corazón deseo que a ustedes puedan ser irreprensibles delante del Señor también. Por favor, les invito a inclinar sus rostros para poder dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial,